Bienvenidos a esta sexta entrega de nuestra serie de Diálogos del siglo XX. Para nosotros es un placer recibir entonces en esta oportunidad a un experimentado dirigente comunitario, político, deportivo de la República Dominicana, un gran amigo de muchos años, don Héctor Marte. Saludos, Héctor. Saludos, Agustín Cortés, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos decirle algo al pueblo dominicano que lo aproveche. Correcto. Nosotros en este espacio generalmente, Héctor, hacemos una visión retrospectiva de lo que ha sido la vida de nuestros invitados, y entonces esa visión que tienen nuestros invitados es la que nosotros apreciamos ampliamente, porque permite en esencia decirle a esa generación que pertenece al siglo XXI, a la generación que nació en 1990 y ahora en el 2022 cumple 32 años, ¿verdad? Reciba esa empatía de las cosas que nosotros, que somos de la mitad del siglo XX, quizás un poquito más, un poquito menos, podamos decirle, transmitirle, ¿verdad?, como experiencia de vida. Correcto. Y que ellos entonces tomen esas vivencias y esas experiencias como un libro abierto para sacarle provecho, sacarle partido a su vida profesional, a su vida personal, a su vida familiar, como un legado que nosotros, los miembros de la generación del siglo XX, le estamos legando a ellos, que son la próxima generación que van a dirigir el país, que van a administrar los procesos políticos, sociales y económicos. Y por eso este encuentro semanal de diálogos del siglo XX. Héctor, te iniciaste en tu vida política, pero antes de eso, viviste la vida política, pero antes de eso es importante saber de dónde viene Héctor Marte, cuál es su tronco familiar, si nació en la ciudad capital de Santo Domingo, si nació en el interior, se crió con mamá, con papá, con hermanos, con los tíos, con los abuelos. Ahí hay muchas respuestas. Bueno. Mira, lo primero es que nosotros nacemos en el año 1948, en Santiago de los Caballeros. Incluso una pequeña comarca que todavía le dicen la Junta de los Dos Caminos. Pero inmediatamente mis padres vinieron para Santo Domingo y me registraron como nacido en el Distrito Nacional. Por eso todos nuestros papeles legales aparecen como nacido en el Distrito Nacional. Eso fue en 1948, quiere decir que comenzamos a tener más o menos alguna noción de lo que eran las cosas, más o menos en el 1955. Correcto. Y lo decimos porque recordamos como ahora la inauguración del torneo de béisbol profesional de 1955 en el Estadio Quiqueya. Correcto, con luces. Con luces. La primera. Sí, porque sí. Ya habíamos ido al Estadio La Normal, al Estadio de la Normal Juan Pablo Duarte. Sí. Habíamos ido a algunos juegos de ahí, con mi padre, sí, ¿verdad? Ahí con mis hermanos mayor. Pero recordamos, eso nos marcó prácticamente ver ese espectáculo en el Estadio Quiqueya en 1955. A partir de ahí, entonces vimos las cosas que hacía Trujillo, el desfile del Malecón. Sí, la inauguración de la Feria de la Paz. La inauguración de la Feria de la Paz, que fue en el mismo 55. En el mismo 55. Sí, sí. Y en esos tiempos, entonces nos pasaron unos años y como que quizás tengamos algún vacío que no recordemos algo específico. Pero sí, ya en el 1959-60, sí vemos cosas que eran de política. Correcto. Por ejemplo, Trujillo, que era el jefe, tenía una gente que andaba en unos carros cepillo, sí, en la ciudad. Y cuando alguien veía un carro cepillo de eso, era para salir huyendo casi. Un temor de... Así como se dice que no robaban, ¿no? Todas esas cosas, pero había ese terror. Había terror. Y particularmente yo vi que era una falta de libertad política. Ya yo comencé a formarme en cuanto a pensar políticamente. Sí. Y más, un hecho que me marcó inmediatamente, es que mi padre, José Dolores Marte, que trabajaba todos los días, se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Un día van y lo agarran preso en la puerta de su negocio. Sí. Y lo agarran preso y que por vago. Oye, pero ven acá, por Dios. Entonces, a partir de ahí, o alguna persona, sí, molestando. Por cositas de que yo hablaba, la gente hablaba, todo el mundo decía algo, claro, cositas. Y había unos calieses, como le llamaban, que denunciaban. Y a mi padre lo llevaban preso y yo lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Sí. Y gracias a Dios, porque
mi padre y don Melo y don Marte eran primos hermanos. Ya. Eran Una primos figura, hermanos. una Sí, figura. y gracias a Dios, ese oficial, con mucho reconocimiento en el país, fue y lo buscó y no duró que durara más de 26 horas. O sea, al otro día, como 2 horas después de haberlo, lo pudieron sacar. Pero fue una cuestión terrible para la familia. Y así vimos entonces que después que otros vecinos lo llevaban también, la libertad. Era bastante pesado vivir en ese ambiente de tanta vigilancia, de tanta represión. O sea, la juventud y los mismos adultos también, aunque tenían cierta posición económica, social, vivían con esa presión constante. Sí, porque entendíamos que la parte social era muy buena. También recordamos, en casi toda la esquina había un puesto de dar leche, leche a los niños, que le daban leche con pan y otra vez se le daban trópico de chocolate. Sí, el chocolate que ya famoso. No lo veo que existe, pero en esa época el trópico de chocolate, que era un chocolate muy bueno en una botellita. Sí. Y esa parte, en la parte económica de ayudar a la gente en los barrios, eso, entonces, y como en verdad nosotros seguíamos siendo de barrio, porque de eso que te estoy contando, de cuando agarraron mi padre preso, yo vivía en San Carlos. Pues, y de San Carlos nos fuimos a Villa Consuelo. Y de Villa Consuelo a Villa Juana, así que estuvimos en diferentes sectores de la ciudad capital. Y donde quiera sucedían en esos años, entre 57 y 62 más o menos, y donde quiera había esa situación de la represión. Ya. Entonces la libertad, nosotros entendimos que era necesario que República Dominicana tuviera libertad. Y nos pusimos muy contentos el día que desapareció el jefe. El dictador. El dictador Sí. Trujillo. Héctor, la vivencia que tú tienes de la escolaridad en la República Dominicana, con los muchachos, cómo se llevaban, el sistema escolar, por ejemplo, hay gente que dice, yo en una investigación que hice en la universidad, en una maestría que estamos haciendo de educación superior, coincidimos en que la educación en esa etapa de la dictadura, estamos hablando de un periodo de 30 años, tenía un nivel sumamente elevado, muy ordenado, profesores con mucha capacidad, buen ambiente de enseñanza escolar. Dinos tú que viviste esa experiencia de estar sentado en esas aulas durante una parte de esa época, cómo realmente un alumno y los profesores se trataban, convivían. Era aceptable. Ahora, en el caso mío específicamente, yo no fui a la escuela temprano. Ya. Nosotros fuimos educados en la casa. Recuerda que había una escuela hogares. Sí, sí. Y a nosotros se nos prolongó eso la escuela hogar. Vale. Llegamos hasta el 5º curso en la escuela hogar. Ya. Y vinimos a ir a la escuela formal en el 6º. Así que en 1962 es que por primera vez yo entro en un aula de una escuela formal, que no fuera la hogar. Pero fíjate que la escuela hogar eran supervisadas y pagadas sí, por la Secretaría de Educación. Y ya, algunas permitían que llegara hasta el 3º, 4º y 5º curso. Inclusive algunas de ellas fueron reconocidas por el Ministerio de Educación hasta los años 60 y 70. Correcto. Como escuelas formales dentro del sistema educativo dominicano. Entonces era muy buena la instrucción. Yo perfectamente la encuentro que era muy buena, era excelente, puede decir. La educación ya cuando entramos en 6º curso, que sí, fue a la Escuela Chile que fuimos. Sí. Pues, y de la Escuela Chile pasamos a la Escuela Argentina. Sí. Y en todo eso nosotros vimos que en verdad los muchachos se preparaban, salían con cierta preparación y de ahí entonces a la secundaria. Sí, hasta ahí. Porque aunque ustedes ingresaron formalmente en el 62, en el caso tuyo y de tus hermanos, ese sistema escolar, ¿verdad? Y la infraestructura inclusive física venía producto, ¿verdad?, de esa inversión que había hecho la dictadura para crear las condiciones del sistema escolar dominicano. Correcto. De modo que hasta el 62, vamos a decir que hasta el 65, la escolaridad de ese tiempo estaba normada, había sido diseñada durante el proceso de desarrollo y crecimiento de la dictadura sí, trujillista. Exacto, y es que había una gente muy preparado alrededor del Trujillo. Correcto, sí, bastante. Se puede mencionar a Peñavalle, sí, el mismo Joaquín Balaguer, que incluso fue secretario de Estado de Educación. Fue secretario de Educación, y otros que se pueden mencionar mucho, pero era muy bueno, La instrucción era aceptable, nosotros no podíamos quejarnos de eso. Una persona de tu edad y de tu condición económica, ¿verdad? Un ser humano que tiene su vida hecha, que tiene sus padres, sobre todo tu padre trabajaba, tenía negocio, entonces creo que tu madre estaba a cargo de ustedes en la casa. Así es. La comida, alimentación, ropa y demás, pero
¿cómo se divertían ustedes siendo muchachos de 12, 13, 14, 15 años? ¿Qué había en el barrio? ¿Qué había fuera del barrio? Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al campo. Nos retiramos donde unos familiares durante un mes, porque casi siempre en vacaciones, en esos tiempos, yo también viví la experiencia en los años 70 de ir a vacacionar donde una tía mía en Baní. Entonces, como que eso estaba siempre en la agenda de todo joven de 10, 12, 15 años, irse a vacacionar, o aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Divertirse ocasionalmente yendo al cine, o a la playa, o a un restaurante, o a una barra. El cine todos los días. Por lo menos en ese grupo de nosotros, de la Jombotita Vicine, ese era un grupo que todos los días íbamos a un cine. Y recuerda que lo que pagábamos era 3 centavos por 2. Ese era el pago. ¿Por 2 películas? Por 2 personas. Por 2 personas. O sea que nosotros íbamos y nos dividíamos, uno pone 2 y otro pone 1. Y así nos íbamos 15 y 20 muchachos al cine. Y naturalmente también en el deporte, muy especialmente el béisbol. El béisbol, que aunque fuera en la normal inicialmente, pues ahí íbamos muchos muchachos íbamos. Y eso ayudaba a que uno... Y en el barrio pues se jugaban muchos juegos. Tú debes recordarlo, la mangolina, el pañuelo. Sí. Pero eran como 20 juegos y eso divertía mucho. En la calle, y se podía hacer en la calle. Sí, en la calle. Se podía hacer en la calle, porque incluso un vehículo tenía mucho cuidado con esos niños. Sí, eso iban a pasar, estaban jugando. Se trataba de que no se estropeara a nadie. Correcto. Eso era así. Una relación de amigos que tú recuerdes de esa época, con los cuales que compartiste, conviviste, han sido tus amigos después de, han coincidido en algún proyecto político o empresarial, de esos amigos de esa época. Y también cuando tú dices Juan Bautista Vicini, yo sé, por ejemplo, a qué barrio pertenece la calle, pero es importante que tú mismo nos digas que pertenece a qué barrio, acercarlo y qué época exacta. Sí, en esa parte, porque la Bautista Vicini es posible que abarque de San Carlos a Villa Francisca. A Villa Francisca, por esa parte ahí era de San Carlos. Nosotros vivíamos, que era en Vicine 79. Entonces, eso era en San Carlos y nosotros acostumbrábamos, aparte del cine y el béisbol, también se hacían tertulias, que preparábamos una arepa para comernos las 50 muchachos, nos salían por 3 centavos también la arepa. Ay, Dios. Eso era cada uno poner 1 centavo para preparar una arepa. Y nos comíamos una arepa juntos. Eso se utilizaba mucho y ahí mismo se implementaban los juegos esos que acabo de mencionar. Entonces, correcto. Quiere decir que había mucha hermandad entre los muchachos. Mucha convivencia. Sí. Héctor, vamos a entrar en una etapa importante dentro de tu vida, cuando tú adquieres un poco de madurez personal, también intelectual, porque empieza en ti a germinar esa necesidad, ¿verdad?, de hacer vida política. Y antes de introducirte en ese mundo, en ese ambiente, yo quiero vamos a escuchar 4 líderes de la política dominicana. Vamos a escucharlo uno a uno y vamos a comentar y hablar de ellos. Y vamos a empezar en principio con el doctor Balaguer, pero es bueno que nuestros oyentes y los televidentes de Diálogo del Siglo XX entiendan que nosotros hemos hecho una selección a partir de la incidencia de esos líderes políticos y además en el orden que corresponde a cada uno de ellos en el momento en que hacen vida activa en el escenario político. Doctor Balaguer en principio, profesor Juan Bosch posteriormente, Camaño en tercer espacio, en tercer lugar, y finalmente el doctor José Francisco Peñaboros. Vamos a escuchar entonces al doctor Balaguer. Honorables señores miembros de la Asamblea Nacional, honorable señor vicepresidente saliente, excelentísimos señores vicepresidentes y demás miembros de las misiones especiales, señores y señoras. Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí
un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la administración pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano y la realización de cualquiera de ellas exige un esfuerzo que necesariamente requiere una inmensa capacidad de sacrificio. Héctor, es importante que informemos a nuestros teleoyentes que esa intervención discursiva del doctor Balaguer corresponde a su juramentación como presidente constitucional de la República el 1 de julio del año 1966, después de ganar las elecciones, ¿verdad? Y después de la Revolución de Abril del año 1965. En ese momento se inauguraba la República Dominicana por segunda ocasión en vida democrática, porque la primera ocasión fue con Juan Bosch, ¿verdad? Al ganar en diciembre del año 62, tomó posesión en febrero del año 63 y fue depuesto en septiembre del año 63. De modo que este es el primer discurso del doctor Balaguer, de 3 que hizo de manera consecutiva posteriormente y de 3 más que hizo después del año 1986, cuando volvió al Palacio Nacional. El doctor Balaguer, una figura trascendente de la República Dominicana. Yo creo que es un personaje, ¿verdad?, fuera de toda diferencia político-personal con él, de gran influencia en el país y en el continente también, valorado por todo el mundo, desde Iberoamérica completo, que fue a España, fue a Miami, fue a Estados Unidos, a todas partes, y demostró no solamente una capacidad intelectual, sino un dominio político y escénico trascendente. Para ti, esta intervención y el doctor Balaguer. Mira, Joaquín Balaguer en ese momento tomó posición. En el caso mío, yo era contrario al gobierno de Joaquín Balaguer. En ese momento. Claro, porque nosotros tremenda sorpresa. Éramos catorcistas, éramos del 14 de junio y habíamos participado en la Guerra de Abril. Aunque dentro de esa guerra habría un grupo de balagueritas que participó también. Sí. No sé si eso lo sabe todo el mundo. Sí, lo sabe todo el mundo, sí, claro. Un grupo de balagueritas. Neinivar, en San Cristóbal, dirigido por Balaguer, estaban haciendo acciones, luego, posteriormente, junto a Peña Gómez, junto a Camaño y otros más, por cambiar la voluntad popular, por cambiar el curso de la historia dominicana. Sí, entonces, aunque éramos contrarios, sí vimos que inmediatamente tomó posesión, comenzó a hacer cosas económicamente buenas. Y la oposición era fuerte, pero también el manejo del gobierno era muy fuerte, donde había enfrentamientos enormes y grandísimos. Pero había una oposición, que casi nadie la sabe, que era de los partidos políticos de izquierda. Principalmente el Movimiento Popular Dominicano, y los desprendimientos del mismo 14 de junio, porque en ese momento, 1966, todavía no existía el Partido Comunista de la República Dominicana, que fue producto de todas las divisiones que se produjeron en esa etapa. Entonces, esa misma oposición, ellos se mataban uno con otro en la lucha ideológica. Y todos los muertos se le pegaban a Balaguer. Correcto. Todos los muertos que habían, si murió un Pacoredo, si murió un MPDista, fue Balaguer. Si murió un catorcista, fue Balaguer. Y posteriormente eso se aclaró un poco. Nosotros que veíamos esas circunstancias, porque estábamos aquí adentro, en contra de Balaguer, y veíamos cómo accionábamos tanto y decíamos cosas que no eran, pues esa fue de las cuestiones que nos llevaron a nosotros a pensar que Balaguer no era tan malo como lo pintaban. Y que finalmente pensamos en ser amigos de él como político. Pero en ese trayecto ahí, 66-70, fue muy fuerte por la cuestión de todos los muertos que hubo. Y es que había terrorismo individual, terrorismo del partido, terrorismo del gobierno, que no necesariamente, yo nunca he podido acusar a Balaguer, porque lo que yo decía, si Balaguer hubiese matado a lo que se lo ponían, yo hubiese estado muerto hace mucho. Yo decía en esa época, porque yo era un opositor fuerte. Claro. Que incluso por eso cuando me le acerco, él ve muy bien ese acercamiento. Ajá. Dice, este muchacho siempre ha sido contrario a mí. Concho, lo traigo ahora, lo salvé prácticamente. Sí, prácticamente. Pero yo tengo una circunstancia, es que mis padres
eran relacionados de Don Mélido. Ajá. Mi papá principalmente, relacionado a Don Mélido, y eso hacía que siempre me iban llamando, deja eso, el comunismo. Sí, sí. Por supuesto, entre comillas, porque Sí. la verdad que no había un comunismo real, lo que había era un deseo, como yo digo, lo que empezó cuando Trujillo, el deseo de la libertad. Correcto. Y quizás no entendíamos algunas cosas, buscábamos la libertad y buscábamos el bienestar del pueblo dominicano, aún estando en un partido de izquierda. El bienestar, el que el pueblo dominicano fuera un pueblo feliz, esa era nuestra intención. Y Sí. posteriormente nos dimos cuenta que a través de los grupos de izquierda no iba a ser posible eso. Sí. En eso nos dimos cuenta que no iba a ser posible y andábamos buscando aire para ver hacia dónde íbamos, que no fuera en un partido de izquierda. Y finalmente terminamos apoyando al doctor Joaquín Balaguer, que quiero hacer una salvedad. Qué Sí. bueno que siempre lo sepan, que lo sepa el pueblo dominicano y lo sepan mis amigos. Llegamos de Joaquín Balaguer, él estando en oposición. Nosotros No estaba en el poder en ese no momento. estaba en el poder en el momento que llegamos. Ya. ¿Eso fue en qué año, Héctor? En 1978, acabando de perder la elección. Acabando de perder. Acabando de perder las elecciones que perdió ahí, nosotros, un grupo de jóvenes que militábamos en la izquierda, decidimos ir donde él. Ya. Y por eso que yo iba, él se puso contentísimo y dijo, ustedes, es increíble lo que ustedes están haciendo, porque a mí ni los reformistas me quieren. Así Y más en dijo, ese momento. se expresó así, ni los reformistas Sí. me quieren, ustedes vienen. Y más en ese que eran momento, contrarios sí. a apoyarme, lo agradezco. Correcto. Me puso muy contento. Héctor, tú dices ahí que tuviste una militancia activa en el movimiento 14 de junio, que se convirtió en partido político. Sí. Entonces es bueno que la juventud conozca, sobre todo la generación del siglo XXI, quizás una parte de tu militancia, pero sobre todo el liderazgo de Manolo Tavares Justo realmente era así. Lo que la gente dice, lo que la gente ve, los discursos que nosotros escuchamos. Yo he leído bastantes discursos de Manolo. Creo Sí. que era un líder fuera de todo contexto en la República Dominicana, quizás al nivel de muchos líderes latinoamericanos. Tú que estuviste cerca, quizás con una edad no tan amplia como para valorarlo en una dimensión amplia, ¿verdad? Sí, Pero es bueno que tú nos digas que tú nos viviste. iniciamos acercándonos a Manolo, siendo Sí. muy joven, muy jovencito, teníamos 12 años, 12 o 13 años ahí, por el anhelo de libertad. Y veíamos en él la encarnación de la libertad en el 14 de junio, en ese grupo que se formó primero luchando contra Trujillo y posteriormente ya políticamente hablando. Entonces nos acercamos a Manolo y él nos utilizó. Él nos utilizó inicialmente, como nosotros vivíamos en esos barrios de la capital, Sí. cada vez que él iba por un barrio de la capital nos llamaba y nos decían que nosotros fuéramos a llevar las invitaciones. Yo entendía que yo era asistente de Manolo Tavares, Sí. pero que Manolo Tavares era un líder que donde se paraba todo el mundo lo quería. Es verdad, tenía un imán increíblemente grande y muchos jóvenes lo seguían. Nosotros estábamos jovencitos. Incluso eso culminó con él yéndose a la montaña, a las montañas. esa relación culminó yéndose él a la montaña, que precisamente una de las reuniones que hizo Manolo Tavares Justo antes de irse a la montaña fue en la casa nuestra, en la calle La Guardia número 88. La gente que vive todavía por esa época lo sabe. En la casa nuestra hizo una reunión Tú estás hablando de historia patria. y juntó a casi todos los jóvenes del barrio, ahí les dio una charla, unos días antes de irse a la montaña, que precisamente producto de eso, López Molina, el dirigente que era del MPD y Sí. que era aliado, pero un poquito distanciado de Manolo, antes de irse también a la Loma, pernoctó en nuestra casa. Se fue Unos días antes. a esconderse allá. Y la policía que lo perseguía hizo un allanamiento a nuestra casa y entró a la casa. Y un coronel entró y vio y dice, por aquí no es posible que se esconda. ¿Verdad? En esta casa no es posible que se esconda un líder político de esa Sí. trascendencia. Entró, pero el hombre estaba metido bajo una cama. Protegido por ustedes. Así. Se habla mucho. López Molina. Se habla mucho de López Molina. Y hay referencias de él en libros de compañeros que combatieron con él, que lucharon con él. Y entonces como que son ideas de la dimensión de este líder político. Tú que estuviste cerca de él, pero aunque con poca edad, ¿qué tú veías Mira, en él? ¿Cómo tú notaste la envergadura de él como dirigente político? Ayudó mucho. Porque toda esa participación nuestra de tan joven en la líder política era producto del deseo de la libertad que tenía, ¿verdad? Entonces, López Molina tenía casi un día sí, un día no, ahí en la Duarte. En la Duarte, entre Mella y Benito González, tenía un local. Ajá. Un local que ponía un altar parlante. Y ahí él daba una charla ahí para el pueblo.
Y nosotros era los que íbamos ahí abajo a ver esa charla. No entrábamos al local. Sino que la escuchaban abajo. A mí no me lo permitían, porque yo no permitía menores. Pero me habían permitido menores, yo estaba allá arriba también. ¿Entiendes? Sí. Pero él ha dado una charla donde decía por qué había que derrocar a Trujillo. Y nosotros estábamos ahí abajo. Yo no dudo que el apresamiento de mi padre tuviera que ver con eso. Sí, porque ahí habían calieses que yo los reconocía que eran calieses. Y entonces dijeron, el hijo de Marte estaba ahí. Ese es el papá que lo estaba mandando. ¿Entiendes? Pues yo no salía y mi papá muchacho. Sí, me está buscando problemas. Así fue, pero López Molina tuvo eso y finalmente tuvo la grandeza también de irse a la montaña a luchar en favor del pueblo dominicano. Sí. Yo perdí un poco el rastro luego, él se fue fuera del país, sí. Logró irse, no lo mataron como a Manolo, y hizo su vida fuera de la República Dominicana. Después regresó a pelear en la Revolución de Abril. Sí, e hizo un poco de militancia política también, hasta que creo que posteriormente perdió la vida. Sí, fue así. Bueno, Héctor, tú sabes que es importante saber, después que te acercas al doctor Balaguer, ese acercamiento, cómo se da, en qué perspectiva, qué tan frecuente te veías con el doctor, despachaba algunos asuntos con él sin estar en el palacio, pero hay asuntos del partido, ¿verdad? Mira, necesitamos que ustedes vayan al interior, que hagan una actividad con las muchachas que pueden ser captadas para el grupo o para el partido. Ese trato con el doctor Balaguer, ¿lo hacen a través de alguna persona o hay oportunidad de hablar con ese líder de tanta dimensión? Mira, Balaguer, como se puso muy contento con la entrada del grupo, dijo, este grupo es el que va a representar a la juventud del partido. Dijo él, el día que entramos. Y entonces dijo, para donde quiera que yo vaya, yo quiero que ese grupo me acompañe. Entonces nosotros constituimos un equipo ya para andar con Joaquín Balaguer. Te estoy hablando de 1978. ¿Qué salió él? La primera vez que salió al ensancho Sama, a finales de 78, a principios de 79, salió el ensancho Sama a juramentar un subdirectorio. ¿Sabes lo que es un subdirectorio? Un grupo de gente. ¿Cuántas personas? 15 gente, 16, a juramentarlo ahí. Pero entonces habían 50 en vez de 15. Inmediatamente, con el primero que fuimos, además estábamos nosotros también, el grupo de los jóvenes. De apoyo. Y lanzando consignas a favor del líder. Del doctor Balaguer. Él eso lo vio positivamente y a partir de ahí nosotros fuimos cercanos siempre. Nosotros, yo y otros de esos jóvenes, muchos de esos jóvenes llegaron a posiciones importantes en el gobierno después de 1986. Sí. Muchos de esos jóvenes llegaron a posiciones importantes y yo particularmente lo que me quedé porque me gustaba ir haciendo la política en el Distrito Nacional. Además tenía una mira porque hicimos un proyecto estratégico de llegar a ser presidente del partido. El grupo nuestro, de que yo fuera presidente del partido. Y efectivamente lo fuimos a partir de 1993. A partir de 1993 fuimos presidente del partido. De esa estrategia, pero siempre al lado del presidente Balaguer. Sí, claro. Que en el 85. Sí. Yo quiero que usted acompañe a Jacinto Peinado en su actividad en el distrito. Entonces todo ese grupo nos trasladamos y armamos el equipo del distrito con Jacinto Peinado. Se llama así, Juventud con Peinado. Así mismo lo armamos y nos metimos en los barrios, llevamos a Balaguer a Capotillo. Mira, era casi una mala palabra, sí, pero era ¿qué difícil. pasa? Que ese grupo era un grupo que vivía en todos esos barrios y además conocía a todo el mundo y conocía a todo. Correcto. El grupo que nos habían juramentado, que éramos como 40 miembros. Y después fuimos aumentándolo. Sí. Tú recuerdas gente como Justo Giró, por ejemplo, que era de por aquí, que fue de lo que después fue. Había muchísimos de esos que eran pacoredos, catorcitas. No, y ustedes también, de alguna forma, le dieron un baño de pueblo a Jacinto Peinado, porque Jacinto Peinado no era un personaje tampoco muy agradable dentro de un grupo social tan dinámico, ¿verdad? Pero tan exigente y difícil como aquellos jóvenes que vivían o aquellos ciudadanos que vivían en la zona norte de la ciudad capital. Claro. Entonces, llegar este blanquito que ha vivido toda su vida, ¿verdad? Con su vida resuelta por los familiares, los antecedentes económicos de su familia, era un poco difícil para ellos. Incluso él era desconocido. Él era desconocido. Cuando hicieron la primera encuesta de Jacinto Peinado, que yo tuve acceso, tenía un 3% de que lo conocían. No que iba a votar por él, Estoy hablando de 1982. Sí, y votaron como un 20, un 25, porque como quiera que sea era un partido que tenía una estructura. Sí. Votaron como un 20, un 25 para senador por él en el 82. Entonces, a partir de ahí hicimos la estrategia 82-86
armamos todo en la capital y Peinado gana en el 86. Sí. Pero como te dije, llevando a Balaguer a Capotillo y yéndonos con Balaguer por la a Guachupita. Sí. Y la gente, claro, que Balaguer siempre un hombre tenía un sentido social y Jacinto asumió eso. Ya. Balaguer tiene un sentido social y para donde quiera que iba siempre buscaba qué problema hay en esa zona. Lo primero que decía, ¿qué está pasando en Guachupita? Está pasando esto, y él iba, entonces hablaba de eso y resolvía cosas medianas de eso, dentro de su posibilidad de oposición. Sí. Peinado asumió eso y como tenía recursos, no es que gastó muchos recursos, pero tenía y comenzó a hacer una inversión en las cosas que oía, que investigó. Pues Peinado sí se hizo una investigación, hizo encuestas muy serias, y se dio cuenta que había cosas que si las hacía, el pueblo iba a votar por él y la hizo. Y es de los pocos políticos en la República Dominicana, Jacinto Peinado, eso hay que admitirlo y reconocerlo, que entendió que el proceso eleccionario no era algo para dejarlo a las circunstancias. Estableció un esquema, un sistema de investigación científica sobre las preferencias electorales a nivel nacional. Siempre tenía a mano, y le enseñó a los demás políticos, ese levantamiento, ese cuestionario sobre qué piensa la sociedad dominicana sobre los políticos que están aspirando a las diferentes posiciones. Nadie tenía esa documentación tan precisa, actualizada y a mano como Jacinto Peinado. Y a lo que se refiere a la capital, él, por ejemplo, hacía las investigaciones y sabía que había en Villaconsuelo un barbero que era muy popular. Y él me decía, ve, busca ese barbero, conversa con él, convéncelo. Tremendo. Y eso era un palo. Sí, eso porque era un barbero que todo el mundo lo quería. Claro. Entonces cuando lo traíamos él venía con muchísima gente más atrás. Muy buena. Esa investigación de la ciudad Peinado. Héctor, como dijimos hace un momento, tenemos un grupo de líderes trascendentes, son 4 que vamos a escuchar mientras tú y yo conversamos en este diálogo del siglo XX. Hay un líder sumamente importante de la República Dominicana, fallecido lamentablemente en el año 1973, es el Francisco Alberto Camaño. Y es bueno que escuchemos esa intervención. Adelante. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidemos que con esto fue que comenzamos a librarnos. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Bueno, de verdad que hay un fervor ahí patriótico, revolucionario, muy importante de un militar dominicano que de buena primera resulta que es la figura principal de un proceso revolucionario que no estaba, yo creo que en la cabeza de ningún militar de la República Dominicana y menos formado en la dictadura de 30 años de Trujillo. Héctor estuvo cerca de él, de Camaño, participó en ese ambiente. Y es importante que tú le digas a la generación del siglo XXI cómo viviste, y creo que a través de ti vamos a saber cómo vivieron también otros jóvenes dominicanos ese proceso que Camaño condujo de manera, diría yo, que heroica y muy eficiente en el 65. O sea que hubo circunstancias de la guerra patria del 1965, lo que sucedió en el Puente Duarte. Sí. Con el enfrentamiento que hubieron ahí, parecía en un momento que los revolucionarios iban a perder todo, ¿verdad? Lograron recomponerse y ya en eso más o menos del 25, 26 se tenía prácticamente el control y hubo un desparpajo de los militares en la ciudad. Sí. Y algunos fueron apresados por jóvenes.
yo tengo la experiencia, nosotros tenemos la experiencia de que en Villaconsuelo hubo un tanque de guerra que se fue para allá sin estar seguro, sin mucha brújula, y los jóvenes de ahí, tirándole bomba molotov, lo apresamos. Yeah. Se apresó incluso a los militares que eran dos que habían dentro del tanque, a los dos se apresaron y se llevaron a una celda que ya habíamos armado nosotros, los jóvenes. Sí, los jóvenes de Villaconsuelo. Increíble. Nosotros hicimos un comando, casi el mismo 25, 26 por ahí. Armamos un comando en una casa, aquí que vamos a estar juntos. Ese proceso de verdad que se dio espontáneo. Sí, espontáneo, muy creativo, dentro de tantas limitaciones económicas, operativas, funcionales, y no sé cómo, pero se comunicaban, hablaban con el Comando Central, organizaban todas las cosas. La sociedad dominicana salió a la calle de manera ordenada. Claro que la mayoría teníamos una participación política. Por ejemplo, el grupo prácticamente nosotros eran 14 y habían del PRD. Había formación. Sí, había el PRD y nosotros armamos lo que nosotros habíamos estudiado en los libros, armamos los comandos y agarramos esa gente y después a ellos los despachamos a los guardias. A los guardias los despachamos para que fueran para su casa, como la semana. Pero estoy diciendo eso que pasó entre el 24 y el 28. Entonces el 28 viene la intervención. La intervención norteamericana, ellos hacen un corredor de entrando por el puente, por ahí por la Tunticá, lo que es la Tunticáceres. Se dice mucho lo del corredor, Héctor, entonces es importante que la generación del siglo XXI comprenda, porque en los libros aparece así mismo esa información. Los militares norteamericanos hicieron un corredor, pero es bueno que se diga que dividieron la ciudad en dos. Exacto. Ese es el corredor, dividir la ciudad en dos, para debilitar un sector y obligarlo a negociar, que fue lo que pasó con el grupo constitucionalista ubicado aquí, mayoritariamente en la zona colonial. Entonces, fue una actitud, si se quiere, efectiva, hábil, por el ejército norteamericano. Para poder entonces forzar las situaciones de negociación. Y que ese corredor lo hicieron de que salieron con esa intención de dividir en dos, norte y sur. Era básicamente. Correcto. Pero lo que osaban, yo en un momento determinado le dije a la gente nuestra, no se le puede tirar a esa gente, vamos a chequearlo de lejos. Correcto. Si alguien le tiraba con un revólver, ellos le tiraban con un cañón. Imagínate. A una casa cualquiera. Sí. ¿Entiendes? Sí, una casa salió un tirito, ellos lanzaban un cañón para allá, para esa casa. Desbaratada la casa. Entonces era mejor dejarlo tranquilo, que hicieran su corredor y después vamos a ver, y efectivamente lo hicieron y nosotros armamos nuestros comandos. Sus comandos en la zona norte. Para luchar en la zona norte, mientras en la zona sur se preparaban en la otra parte, pero en la zona norte ellos ya prepararon todo y hicieron que vinieran entonces los guardias de Elías Wessing. También de Inver Barrera. De Inver Barrera, que vinieran todos y poco a poco nos fueron acorralando hasta que nosotros tuvimos que abandonar. Y bajar para zona sur. Abandonar y bajar para zona sur. Y entonces concentrarnos todo en la zona sur. Tú sabes, Héctor, que hay esas informaciones han corrido mucho, históricamente hablando, en libros, revistas y demás. Entonces, uno dice, ¿y cómo los comandos de la zona norte recibían información del comando central en la zona sur si no pasaban permanentemente? ¿Habían cruces físicos de ustedes hacia allá, hacia la zona sur? ¿O había gente de la zona sur que llevaba información a la zona norte para que ustedes tomaran posiciones y puntos de vista? ¿O había forma de comunicarse telefónicamente de manera constante para hablar entre uno y otro grupo? Básicamente era físico, lo que yo recuerdo. Básicamente era físico. No recuerdo otra clase de comunicación. Y se utilizaba mucho. Tú sabes que estaban los hombres rana. Sí. Y los hombres rana se vestían de civil y cruzaban de un lado a otro y coordinaban con nosotros allá arriba. Y estando allá abajo, coordinaban arriba y decían, vamos a hacer esto. Increíble. De eso lo hacíamos. Pero naturalmente nosotros éramos una fuerza débil, en verdad. Sí. Hubo gente nuestra que armó una especie de un búnker. Un G. Le ponían una y iban como si fuera un tanque con eso, avanzar en contra de la fuerza que venía, porque ellos eran en número y en armamento y en tecnología, no iban a llevar seguro. Correcto. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia, porque a mí me asignaron a ir a la avanzada de donde ellos estaban, y chequear dónde estaban para venir a informarlo. Y yo fui al cementerio de la Máximo Gómez, llegué por ahí por la 18 y me levanté. Cuando me levanté para ver para allá, vino un guardia y me puso un fusil aquí. Y me dijo, ¿qué tú quieres? Digo, no, nada. Chequeando. Yo andaba con un revolvito y él se da cuenta de mata ahí tú ves. Sí, claro. Ahí, porque ellos estaban hasta ahí y nosotros de ahí para adelante. Entonces yo fui a informé lo que queríamos.
Ya. Ellos están ahí, ya, y el que vaya para allá se va a morir seguro. Correcto. Y a partir de ahí fue una derrota. Me dicen, y hemos leído también, hemos visto también, alguna gente ha contado, igual que tú, que han vivido eso, como el caso de Isenia, nuestro amigo Rafael Isenia, que estuvo por ahí, me dice. Sí. Y otros amigos más, Jimmy Sierra, por ejemplo, estuvo en ese ambiente, en esa zona, bien difícil por ahí, que en torno al cementerio y dentro del cementerio se vivieron momentos de alta tensión, intercambios permanentes de disparos, muertes, escaramuzas. Hubo eso. ¿Qué tal eso ahí? Sí, hubo eso, porque fíjate, los guardias venían, me llamaban los del CEFA, venían de la parte norte, naturalmente, de la parte más norte. Sí, porque entraron por ahí por Villamella. Y se cruzaron por el río. hacia el cementerio, entonces un grupo de nosotros estaba allá dentro del cementerio. Ya. Y ahí hubo esos enfrentamientos. Ya. Pero posteriormente, al terminar los enfrentamientos, parecía como que ellos se habían ido. Ahí es donde se produce la visita nuestra para chequear si estaban o no estaban. ¿Y estaban ahí? Estaban ahí, ya eran muchos. Ya. Yo lo vi que eran muchos. Ustedes no podían armar un enfrentamiento. No, ahí mismo ya los grupos comenzaron a prepararse para irse, porque eran muchos. Y entonces bajaron para la zona sur. Bajamos casi todo para allá. En el caso nuestro específicamente, yo todavía, mi mamá, que gracias a Dios todavía está viva, qué bueno. ella obligó que nosotros nos fuéramos para el Sancho Sama. Ya. A mí y a Nelson Marte, el otro hermano mío, obligó que nos fuéramos para el Sancho Sama, pero nada más fuimos con ella allá, de que ella se fue otra vez para Villa Consuelo, que era donde vivíamos, arrancamos para allá abajo. Ajá. Y allá nos instalamos en un comando que tenía mi hermano Gustavo Marte, que era uno de los jefes de ahí de la zona. De la zona. Ya. Nos instalamos ahí comenzamos y estuvimos allá abajo en el momento en que 14, 15 y 16 de junio. Sí. El enfrentamiento mortal. Un bombardeo, porque enfrentamiento había todos los días. Sí. Y a cada rato se le quitaban las armas a los yanquis. Sí. Se le quitaban. Los muertos eran pocos durante esa como España boba que hubo. Sí. Pero se le quitaban armas, se le quitaban G. Se apresaban. Se apresaban. No lo golpeaban. Yo he leído y he visto que lo entregaban de nuevo. Lo entregaban. A una comisión que venía de la la OEA. Que estaba en eso. Pero el 15 y 16 ellos hicieron como están haciendo ahora los rusos. Héctor, cuando estamos dentro de un conflicto bélico, se necesita mucho habituallamiento. Dentro de ese habituallamiento está la alimentación de ese grupo de gente. ¿Cómo ustedes se alimentaban para tener energía y fuerzas para ustedes poder volver a la lucha día tras día? ¿La gente le daba la comida o ustedes tenían un comando para cocinar? Sí, pero había muchas formas. Y después la comida, sí, los comerciantes, en el caso de la parte sur, los comerciantes aportaban mucho, lo decidían. Aunque hubo algunos pillos que intentaron robar y eso, pero siempre fueron muy apresados. A lo que hicieron, los pocos hicieron, fueron apresados, porque había un orden establecido en la parte sur. Y en la parte norte, ya antes de nosotros ser vencidos allá en la parte norte, sí subían comida del sur al norte, porque en el sur había más. Había más poder de esa naturaleza y se subían comida para arriba. Lo hacían. Sí, porque la ciudad de Santo Domingo en ese momento... Pero la gente cooperaba mucho. Sí, la gente cooperaba mucho. Tiene que ser. Había una identificación. Había una identificación con lo que estábamos trabajando en eso. La gente quería que ganáramos esa batalla, esa contienda, quería que ganáramos. Y de hecho casi se ganó. Pues contener a un imperio como el norteamericano. Y obligarlo a negociar y llegar a un arreglo. Porque no tenían forma de ocupar la ciudad allá abajo. No. En la parte sur no tenían forma de ocuparla. 15 y 16, ¿cómo viviste esa experiencia de tanto mortero, tanta cañones, tantas balas? Yo estaba, y mi hermano Nelson, estábamos en el Mercado Modelo. 15 y 16 de junio. 15 y 16 de junio. Sí. Estábamos en el Mercado Modelo. Por esa zona, en ese pedacito, no hubo mucho. Más para arriba. Y cerca del malecón. Fue que ellos tiraron y nosotros lo veíamos todo eso. Entonces lo veíamos, pero después fuimos y vimos toda esa vivienda destruida. ¿Cómo te digo? De la Ravelo, de Jacinto de la Concha. Jacinto de la Concha. San Carlos arriba sufrió ahí mucho. Donde estaba el comando Cucaracha. Sí, donde está la Casa de la Juventud ahora. Donde está la Casa de la Juventud. Sí, ahí arriba, en la Jacinto de la Concha. Casi entonces salía por ahí, porque ahí fue que se concentraron. Ya. Ahí fue que se concentraron. Ya. Sí, la gente dice que hubo una presión muy fuerte desde el punto de vista bélico por las fuerzas de ocupación y el general norteamericano y el mismo general también brasileño que comandaba las tropas se habían comprometido públicamente y también se habían comprometido en privado de que ellos tomaban la ciudad de Santo Domingo
Ese día, en 2 horas, 3 horas. No fue posible. Y no fue posible. Y atacaron y el 15. La valentía del grupo que dirigía Camaño, estábamos hablando de Camaño, sí, que dirigía Camaño y que dirigía Montearache. La valentía de esos grupos que hicieron retrocederlo en ocasiones, a los que intentaron ir a tomarla, sí, hicieron retroceder y eso hizo que no fuera posible que yo la tomara. Ya. Tenemos grandes líderes en la República Dominicana. Vamos a escuchar entonces ahora la intervención del profesor Juan Bosch, una de las grandes figuras de la República Dominicana. Dominicanos, el Partido de la Liberación Dominicana me ha proclamado su candidato presidencial para las elecciones de 1994. Ante esa decisión, he procedido a hacer una evaluación de la situación económica, social, política y moral del país, dramática y catastrófica, la cual hay que enfrentar y reducir a su mínima expresión con el apoyo de la mayoría de los dominicanos. Esa situación es la siguiente: la incapacidad, la irresponsabilidad de los gobiernos reformistas y PRDistas que han gobernado el país desde 1966 han propiciado un proceso de empobrecimiento general del pueblo dominicano, como lo demuestran los datos que siguen. En 1977, el 40% de la población más pobre del país recibió el 14.8% del ingreso nacional y el 20% más rico recibió el 47.8%. En 1992, el 40% de la más pobre disminuía la participación de sus ingresos al 6.4%, mientras que el 20% más rico lo incrementaba al 64.1%, hasta el punto de que el 20% de la más rica recibía 10 veces más ingresos que el 40% de la población más pobre. El empeoramiento de la situación de la distribución de los ingresos nacionales es consecuencia de las irresponsables políticas económicas que fueron ejecutadas a lo largo de los años. Una figura trascendente, Juan Bosch, en la República Dominicana, presidente constitucional después de la tiranía en el año 1963. Yo creo que Bosch, como muchos políticos, como Balaguer, como Peña Gómez, como el mismo Camaño, pues atrayeron mucha juventud hacia ellos. Mira, Juan Bosch, para mí las dos cuestiones más trascendentales de él son, primero, la educación que le dio, la educación política que le dio al pueblo a través de Tribuna Democrática, sí, donde Juan Bosch todos los días hablaba y le traía un mensaje que iba preparando al pueblo dominicano para las cuestiones políticas y democráticas. Esa es la primera. Y la segunda fue que nadie quiera malinterpretarme, la creación del Partido de la Liberación Dominicana, sí, sí, que fue un partido que lo creó bien organizado, sí, bien preparado. Sí, sí, ahora, sí, que después se distanciaran de lo que Juan Bosch quería, de lo que Juan Bosch pensó y lo que Juan Bosch quiso, es otra cosa. Hizo una estructura partidaria. Pero ese es un partido, organizativamente hablando, lo que hizo Bosch, no lo que hay ahora. No. De imitarlo. Sí, sí, eso es así. Yo creo que es uno de los grandes líderes, un literato pues de marca mundial, con mucha capacidad intelectual y un hombre también de mucha sensibilidad. O sea, el profesor Bosch podía tener en un momento dado, como todo ser humano, cualquier tipo de actitud, ¿verdad? Un poco agresiva hacia alguna persona, pero el profesor Juan Bosch generalmente era una persona sencilla, gentil, ante los seres humanos de la República Dominicana. Y creo que sus amigos en el mundo así lo dicen también. Es importante, después de escuchar al profesor Juan Bosch, que nosotros entonces escuchemos a uno de sus alumnos, quizás más aventajado, fallecido también, el doctor José Francisco Peña Gómez. Dirigentes de la Internacional Socialista, compañeros dirigentes del Acuerdo de Santo Domingo, del MIUCA,
del Partido Revolucionario Dominicano y del PRI, compañeras de la Federación de Mujeres Socialdemócratas, mujeres dominicanas y los hombres celosos que las han acompañado. Recientemente, un partido político, el de la Liberación Dominicana, celebró una concentración de mujeres como había celebrado el año pasado 3 manifestaciones públicas, una en Barahona, otra en Santiago y otra en la capital. Héctor Peña Gómez, en la conciencia del pueblo dominicano, tú que tuviste cierta vinculación, aunque tú estabas en otro partido político, pero tú eras un dirigente cercano. Nos acercamos en ocasiones. Y como tuve entre él y Joaquín Balaguer, yo sé lo mucho que lo quería Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer decía, yo tuviera un Peña Gómez en este partido. Lo decía. Lo decía en la intimidad. Lo decía, algunas veces que había gente que no entendía lo que Balaguer quería. Y Balaguer quiso incluso hasta que él fuera presidente antes de morir. Sí. Mismo que le dio los 2 años. No, hubo algunas incomprensiones. Hubo algunas incomprensiones porque Balaguer quiso que Peña Gómez fuera el candidato con otro candidato a vicepresidencia que no fuera el que tenía. Correcto. Incluso yo sé que se mencionó un nombre como el de Hipólito Mejía. Se mencionó el nombre. Si supone Hipólito Mejía, los reformistas lo apoyamos. Porque entendía que era el que tenía la mayoría y así salía y apoyaba. Quiere decir que fue un hombre muy grande. Cuando un Joaquín Balaguer quería apoyarlo, era porque era y lo quería en su partido también. Sin embargo, Peña Gómez se formó también inicialmente con Juan Bosch. Se formó inicialmente con Juan Bosch, y Juan Bosch tenía una actitud de intransigencia en ocasiones que no la tenía Peña Gómez porque era muy transigente en cuanto a la parte política, aunque no en los principios. Y es lo que algunos de los que estaban alrededor de él no entendieron. Porque él sí quería en el año 1996 o coger los 2 años o después también poner otro vicepresidente, y nada de eso le dejaron. No se dio. Bueno, la República Dominicana ha tenido estos grandes líderes. Hemos revisado un poco la vida política del país, Héctor, a través de tu persona. Es importante lo que has hecho con nosotros hoy en Diálogos del Siglo XX, para que la generación del siglo XXI conozca, ¿verdad?, de manera paulatina cómo hemos vivido esos procesos. Y muchas veces vemos nada más los líderes principales, pero no tenemos la opinión de líderes así como tú, líderes medios, líderes de base, gente que hace el contacto permanente con las bases, con las comunidades, para que los líderes, ¿verdad?, reciban ese afecto de esas grandes mayorías. Yo creo que eres y sigues siendo un testigo de excepción sobre la vida social, política, comunitaria, deportiva de la República Dominicana. Quiero aprovechar este momento que estamos en la etapa final del programa, Héctor, para pedirte, por favor, que tú pues le dirijas un mensaje a la juventud del siglo XXI sobre lo que ha sido tu vivencia, tu vida en el siglo XX. Sí, toda esa participación es tan exitosa y trascendente de los líderes anteriores. Hay que ver y emularla. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los jóvenes de esta época. Y naturalmente, tengo por obligación que decir que tenemos actualmente un gran líder en Luis Abinader. Un gran líder que es seguro que va a trascender, porque dentro de su condición de ser un hombre empresario y todo, está dando muestra de que quiere también a la parte más necesitada de la República Dominicana. Que eso es mucho decir. Bueno, agradecemos que tú hayas aceptado la invitación a nuestro espacio Diálogos del Siglo XX. Yo creo que esta no será la única ocasión en que tendremos tu presencia por aquí. Para nosotros es un honor, y además para la teleaudiencia que recibe este espacio también, contar con tu experiencia y con tu persona. Muchas gracias. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana en Diálogos del Siglo XX.